El tiempo, implacable e inevitable, había cambiado muchas cosas en la vida de Rosa. Había transformado a los pequeños niños que una vez dependieron de ella para todo, en adultos ocupados, inmersos en sus propios problemas y obligaciones. Lo que alguna vez fue un hogar vibrante y lleno de vida, ahora era solo un recuerdo lejano en la mente de una anciana que veía cómo su realidad se alejaba de lo que había soñado. En el asilo, los días se repetían, idénticos unos a otros. Rosa vivía en una pequeña habitación con vistas a un jardín que, aunque bonito, no reemplazaba el calor de un hogar familiar. Las estaciones cambiaban frente a su ventana. El verde brillante de la primavera, el calor sofocante del verano, las hojas doradas del otoño y la fría nieve del invierno. Pero para Rosa, la única estación que sentía era la del olvido, una que parecía no tener fin. Cada mañana, Rosa despertaba con una mezcla de esperanza y resignación. Esperaba, aunque fuera en lo más profundo de su corazón, que ese día algo cambiara. Que el teléfono del asilo sonara y una de las voces de sus hijos le alegrara la jornada. Que, tal vez, por fin vería sus rostros en la entrada, visitándola con una sonrisa y un abrazo cálido. Sin embargo, esos momentos no llegaban. Los recuerdos de su vida anterior eran todo lo que le quedaba para aferrarse a los momentos felices. Recordaba con claridad los días en los que su casa estaba llena de risas, las mañanas en las que preparaba el desayuno para sus hijos y los despedía con un beso en la frente antes de que se fueran al colegio. Recordaba sus cumpleaños, las fiestas navideñas, y los momentos cotidianos que habían sido, para ella, el verdadero significado de la felicidad. Pero esos recuerdos, que antes la hacían sonreír, ahora le pesaban. Porque con ellos venía la dolorosa realidad de lo que había perdido. Se preguntaba, una y otra vez, en qué momento las cosas cambiaron. ¿Cuándo fue que se convirtió en una carga para sus hijos? Como el lazo que los unía, que ella pensaba era irrompible, había comenzado a deshacerse lentamente hasta casi desaparecer. Al principio, sus hijos venían a visitarla de vez en cuando. Cada uno, a su manera, trataba de cumplir con el deber filial, pero esas visitas eran cada vez más cortas y más espaciadas. La vida de sus hijos estaba llena de responsabilidades, trabajos, familias, compromisos sociales, y poco a poco, esas responsabilidades parecían tener más peso que la mujer que les dio la vida. Las excusas se acumulaban. Primero fue el trabajo. Mamá, estamos en una época de mucho estrés en la oficina, pero vendré el mes que viene. Luego, era la familia. Los niños están en exámenes, no podemos hacer el viaje ahora. Y así, excusa tras excusa, los meses se convertían en años, y Rosa se encontraba más sola con cada día que pasaba. Había momentos en los que se aferraba a pequeñas señales de esperanza. Cuando el asilo organizaba actividades familiares, Rosa se arreglaba con esmero, vestía su mejor blusa y peinaba su cabello gris con la esperanza de que alguno de sus hijos apareciera. Se sentaba en una silla cerca de la puerta principal, mirando a cada persona que entraba con la ilusión de que fueran para ella. Pero la mayoría de las veces, se quedaba sentada sola, viendo a otras familias reunirse, reír, abrazarse. Y entonces, volvía a su habitación, con el corazón un poco más pesado que el día anterior. La habitación de Rosa estaba llena de pequeños recordatorios de su vida pasada. En la mesilla junto a su cama, había un pequeño álbum de fotos, gastado por el tiempo y el uso. Cada tanto, cuando la tristeza se hacía insoportable, lo abría y pasaba los dedos por las imágenes de sus hijos cuando eran niños, con rostros brillantes y ojos llenos de curiosidad y amor. Fotos de días soleados en el parque, de las primeras Navidades, de graduaciones y cumpleaños. Pero ahora, esas fotos eran solo sombras de lo que alguna vez fue. A veces, Rosa escribía pequeñas notas en las páginas del álbum, anotando los recuerdos que acompañaban cada foto, como si quisiera dejar testimonio de los momentos más importantes de su vida. Momentos que, para ella, significaban todo, pero que para sus hijos parecían haberse desvanecido en la niebla del tiempo. El silencio en el asilo era lo que más le costaba a Rosa. Aunque había otras personas mayores viviendo allí, con algunas de las cuales conversaba de vez en cuando,
las conversaciones nunca llenaban el vacío que sentía en su corazón. Eran conversaciones superficiales, necesarias para pasar el tiempo, pero no eran las conversaciones profundas y llenas de cariño que deseaba tener con sus hijos. Había días en los que el silencio parecía ensordecedor. Días en los que ni siquiera el canto de los pájaros o el murmullo del viento en las hojas del jardín rompían la sensación de vacío. Era en esos momentos cuando la mente de Rosa vagaba hacia pensamientos oscuros. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento mis hijos dejaron de necesitarme? ¿Cómo es que me he convertido en una extraña para ellos? Sin embargo, a pesar de la tristeza que la envolvía, Rosa no podía evitar pensar en los sacrificios que había hecho por sus hijos a lo largo de su vida. Recordaba las noches sin dormir, cuando alguno de ellos estaba enfermo, y ella los cuidaba con devoción. Recordaba los años de trabajo duro, los momentos en los que puso las necesidades de ellos por encima de las suyas, porque eso es lo que hacen las madres. Y aunque nunca se arrepintió de esos sacrificios, se preguntaba si ellos alguna vez se habían dado cuenta de lo que significaba. Rosa también reflexionaba sobre la naturaleza del amor. Sabía que el amor de una madre era incondicional, que no necesitaba ser devuelto para ser real. Pero se preguntaba si alguna vez sus hijos entenderían lo que significaba ese tipo de amor, ese amor que perdona todo, incluso el olvido. A pesar del dolor que sentía, Rosa no guardaba rencor hacia sus hijos. Los comprendía, de alguna manera. Sabía que la vida puede ser absorbente, que los compromisos pueden consumir todo el tiempo y la energía de una persona. Sabía que, aunque sus hijos no estuvieran presentes, eso no significaba necesariamente que no la amaran. Quizás simplemente no sabían cómo reconciliar sus propias vidas con la necesidad de cuidar a su madre. Rosa se decía que, en el fondo, el amor aún estaba ahí, enterrado bajo las responsabilidades y el ritmo acelerado de sus vidas. En su corazón, Rosa los perdonaba, una y otra vez. Porque sabía que el perdón era parte de ser madre. Sabía que el amor no se apagaba solo porque no era correspondido. Pero también sabía que había llegado el momento de hacer algo, de dejar un legado que sus hijos no pudieran ignorar. Aún no sabía qué sería, pero sentía que pronto encontraría la forma de hacerlo. El asilo había absorbido a Rosa en su rutina de días interminables y noches silenciosas. Pero su corazón aún latía con amor, con esperanza, aunque fuera diminuta. Y en lo más profundo de su ser, sabía que aún quedaba tiempo para una última acción, una última palabra, un último gesto que hiciera que sus hijos recordaran quién era ella y el amor que siempre les dio. El tiempo continuaba su marcha incesante, y con cada día que pasaba, Rosa sentía que algo dentro de ella cambiaba. Las estaciones seguían su curso, y aunque su cuerpo envejecía y se debilitaba, había una nueva fuerza surgiendo en su interior. Una fuerza alimentada no por el resentimiento o la tristeza, sino por el profundo deseo de dejar algo significativo detrás. Algo que hablara por ella cuando ya no pudiera hacerlo. Algo que le recordara a sus hijos quién había sido, y cuánto los amaba. Fue en medio de una noche tranquila, cuando el asilo estaba envuelto en el silencio absoluto y el frío de invierno asomaba por las ventanas, que Rosa comprendió lo que debía hacer. El pensamiento le llegó de manera repentina, pero clara: escribirles una carta. No cualquier carta, sino una que revelara los sentimientos que nunca había expresado del todo, que les mostrara lo que había llevado en su corazón durante todos esos años, incluso mientras ellos se alejaban poco a poco. Sentada en su cama, Rosa miró el pequeño escritorio que había junto a la ventana. Allí, sobre la madera gastada, descansaban algunos papeles en blanco, un viejo bolígrafo y una fotografía de sus hijos cuando eran pequeños. Durante mucho tiempo, había mirado esa fotografía con nostalgia y tristeza, pero esa noche fue diferente. Esa noche, al ver esas caritas sonrientes, sintió un destello de claridad. Sus hijos aún la amaban, de alguna manera, aunque el tiempo y las circunstancias los hubieran distanciado. Y ella, como madre, tenía la obligación de recordárselo, de hacer que lo sintieran nuevamente. Esa era la idea que la motivó. No se trataba de reproches, ni de hacerles sentir culpables por su ausencia. Se trataba de amor. Un amor incondicional que, a pesar del olvido, había permanecido intacto en su corazón.
Y, en el fondo, Rosa sabía que ese tipo de amor podía cambiar vidas. Por eso, esa carta no solo sería un mensaje de despedida, sino un legado que les permitiría ver, con otros ojos, todo lo que significaron para ella. Sin embargo, antes de tomar el bolígrafo, Rosa pasó largos días reflexionando sobre qué quería decir exactamente. No era una tarea fácil. Las palabras tenían un poder enorme, y ella quería asegurarse de que las suyas llevaran consigo el peso de toda una vida de amor, sacrificio y comprensión. En esos días de introspección, Rosa recordó los momentos más importantes de su vida como madre. Recordó los nacimientos de sus hijos, el instante en que sostuvo a cada uno de ellos por primera vez y sintió esa conexión instantánea, esa certeza de que, pase lo que pase, siempre los amaría. Recordó los primeros pasos, las primeras palabras, las noches en vela cuidándolos cuando enfermaban. Eran recuerdos que no se borraban, que habían quedado impresos en su memoria y en su corazón, como marcas indelebles. A medida que pensaba en esos recuerdos, Rosa también reflexionaba sobre el paso del tiempo y cómo, sin darse cuenta, las relaciones cambian. Los niños se convirtieron en adolescentes, luego en adultos, y las prioridades comenzaron a cambiar. Al principio, las distancias eran cortas, pero, con el tiempo, se volvieron abismos. Pero Rosa no culpaba a sus hijos por eso. Sabía que la vida tiene su propia manera de separarnos de las personas que amamos, aunque el amor nunca desaparezca del todo. Finalmente, una mañana, Rosa decidió que era el momento de empezar a escribir. Se sentó frente al escritorio, tomó el bolígrafo y, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a trazar las primeras palabras. Sabía que cada palabra debía ser medida, que cada frase tenía que llevar consigo el peso de lo que quería transmitir. Pero también sabía que, una vez que empezara, las palabras fluirían desde lo más profundo de su corazón. Las primeras líneas de la carta fueron sencillas, pero cargadas de emoción. «Queridos hijos», escribió. Tan solo esas dos palabras ya traían consigo una oleada de recuerdos, de emociones. Las escribió despacio, dándoles el tiempo que merecían, y luego continuó. «Quiero que sepan, antes que nada, que siempre los he amado, desde el primer momento en que los sostuve en mis brazos. Cada uno de ustedes ha sido un regalo para mí, y he sido afortunada de ser su madre». Escribir esas líneas fue como liberar una carga que había llevado durante mucho tiempo. El dolor del olvido seguía ahí, pero Rosa no quería que sus hijos sintieran que los culpaba. En lugar de eso, decidió que la carta sería un acto de amor puro, un regalo final que los acompañara para siempre. A medida que escribía, Rosa se dio cuenta de que también necesitaba hablar del perdón. No porque sus hijos le hubieran hecho daño intencionadamente, sino porque entendía que, a veces, la vida nos lleva por caminos que no planeamos. Y en esos caminos, cometemos errores, nos alejamos de quienes más amamos, sin siquiera darnos cuenta. «Sé que la vida no es fácil», continuó en la carta. «Sé que tienen sus propias responsabilidades, sus familias, sus trabajos, y que, a veces, el tiempo no alcanza para todo. Pero quiero que sepan que, aunque a veces me he sentido sola, nunca he dejado de entenderlos. Nunca he dejado de sentir que, en el fondo de sus corazones, aún me aman, aunque el tiempo y la distancia nos hayan separado». Escribir sobre el perdón fue liberador para Rosa. Le permitió dejar atrás cualquier rencor que pudiera haber sentido, y la llenó de paz. Sabía que sus hijos, al leer esas palabras, sentirían su amor de una manera que quizás no habían sentido en años. Rosa no buscaba que la visitaran más a menudo, ni que cambiaran sus vidas. Solo quería que, cuando pensaran en ella, lo hicieran con cariño y no con remordimiento. Conforme la carta avanzaba, el mensaje de amor incondicional se volvía más claro. Rosa quería que sus hijos supieran que, a pesar de todo, su amor por ellos nunca había disminuido. Que, aunque el olvido y la distancia fueran dolorosos, no podían borrar los lazos que los unían. «A veces, en el silencio de mi habitación», escribió, «me pregunto si aún piensan en mí. Si recuerdan las cosas que hicimos juntos, las risas, los momentos compartidos. Quiero que sepan que, aunque esos momentos quedaron en el pasado,
yo los atesoro todos. Y que, en esos recuerdos, siempre encontraré consuelo. Porque, para mí, ser su madre ha sido lo más importante de mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa mientras escribía esas líneas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de amor. Amor por sus hijos, por los momentos compartidos, por todo lo que significaron para ella. Sabía que, a través de esa carta, estaba dejando una parte de sí misma para siempre. El final de la carta fue, quizás, la parte más difícil de escribir. Rosa sabía que, en ese momento, estaba diciendo adiós. No sabía cuánto tiempo más le quedaba, pero sentía que ese sería su último mensaje para sus hijos. Quería que, cuando la leyeran, sintieran no solo el dolor de la despedida, sino también la esperanza de que, algún día, podrían reunirse de nuevo. No sé cuándo llegará el día en que nos volvamos a ver, escribió. Pero quiero que sepan que, cuando ese día llegue, los estaré esperando con los brazos abiertos, como siempre lo he hecho. Porque el amor de una madre no conoce barreras, ni el tiempo, ni la distancia pueden destruirlo. Los amo, y siempre los amaré. Con esas palabras, Rosa puso el punto final a la carta. La dobló con cuidado, como si cada pliegue fuera una promesa, y la guardó en un sobre, sellando con él todos los sentimientos que había guardado durante años. Sabía que esa carta sería su legado, su último acto de amor hacia sus hijos. Y, en ese momento, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Rosa había tomado una decisión que cambiaría el curso de su historia. No se trataba de una acción grandiosa, ni de un gesto dramático, pero sí de una expresión profunda de amor y perdón. La carta que había escrito no solo era un mensaje para sus hijos, sino también para sí misma, una reafirmación de que, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, el amor que sentía por ellos nunca había dejado de existir. Y con eso, Rosa encontró una paz interna, sabiendo que había hecho todo lo posible por transmitir lo que su corazón siempre había guardado. El tiempo siguió su curso incesante. Días, semanas y meses pasaron desde que Rosa escribió aquella carta. En el asilo, la rutina diaria continuaba, pero algo en Rosa había cambiado. Su corazón, antes cargado de tristeza y nostalgia, ahora se sentía en paz. Había hecho lo que consideraba su deber más importante, dejar un último mensaje a sus hijos. Sabía que algún día, cuando fuera el momento adecuado, esa carta llegaría a sus manos, y entonces, sus palabras hablarían por ella de una manera que nunca había podido hacer en vida. Los días seguían siendo silenciosos en el asilo, pero el alma de Rosa estaba tranquila. Cada día que pasaba, miraba por la ventana, observando las estaciones cambiar. Y aunque el frío del invierno empezaba a hacerse presente, ya no sentía la misma soledad de antes. Sabía que había dejado una huella, un legado que, tarde o temprano, daría frutos. Lo que Rosa no sabía era cuán pronto ese día llegaría. Un día, sin previo aviso, Rosa se despidió de este mundo. Fue una partida tranquila, silenciosa, tal como había vivido sus últimos años. Los empleados del asilo la encontraron en su cama, con una expresión de serenidad en su rostro. Parecía que había encontrado la paz que tanto había buscado. Había dejado este mundo con la certeza de haber hecho lo correcto, de haber dado el último paso necesario para cumplir su propósito como madre. La noticia de su muerte llegó a sus hijos, que, aunque ocupados en sus propias vidas, sintieron un profundo pesar al recibirla. La culpa y el remordimiento comenzaron a invadir sus corazones. No habían estado allí tanto como deberían, no habían hecho las visitas que ella merecía. Las excusas que alguna vez parecieron válidas ahora se desmoronaban ante la realidad de que su madre se había ido. Y lo que quedaba era un vacío que no podían llenar. Días después del fallecimiento de Rosa, cuando sus hijos estaban organizando los detalles del funeral y lidiando con su duelo, recibieron una sorpresa inesperada. El director del asilo se les acercó con un sobre envejecido, sellado con cuidado y marcado con las palabras, «Para mis hijos». Al ver ese sobre, sintieron una mezcla de curiosidad y aprehensión. Era una carta de su madre, escrita poco antes de su partida.
Ninguno de ellos sabía exactamente qué esperar. ¿Serían reproches? ¿Serían palabras duras que expresaran la tristeza que ellos sabían que le habían causado? Con el corazón latiendo apresuradamente, uno de los hijos abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. Y a medida que las palabras de Rosa llenaban la habitación, el aire pareció cambiar. La carga emocional de cada frase los envolvía, y pronto, lo que encontraron no fueron recriminaciones, sino algo mucho más profundo. Las primeras líneas de la carta resonaron en el corazón de cada uno de ellos. Queridos hijos, siempre los he amado, desde el primer momento en que los sostuve en mis brazos. Esas palabras los golpearon con una fuerza que no habían anticipado. Los recuerdos de su infancia, de los momentos felices junto a su madre, comenzaron a inundar sus mentes. Recordaron las risas, los abrazos, las veces que ella los consoló cuando tenían miedo o estaban tristes. Recordaron su devoción, su sacrificio, y cómo ella siempre había estado allí, presente y fuerte, incluso en los momentos más difíciles. A medida que seguían leyendo, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Rosa no había escrito esa carta para reprocharle su ausencia. Todo lo contrario. En cada palabra, sus hijos encontraban amor, comprensión y, sobre todo, perdón. Ella entendía por qué la vida los había alejado, porque habían priorizado otras cosas. Pero, lo más importante, no los culpaba por ello. Sé que la vida no es fácil, les decía en la carta. Sé que han tenido que tomar decisiones difíciles, y aunque a veces me he sentido sola, quiero que sepan que nunca los he dejado de entender ni de amar. Cada una de esas palabras se sentía como un bálsamo para sus corazones heridos. Porque, a pesar de todo, a pesar del tiempo y la distancia, su madre seguía amándolos incondicionalmente. Al leer esas líneas, los hijos de Rosa se encontraron enfrentándose a sus propios sentimientos de culpa. Cada uno de ellos había estado tan atrapado en sus vidas, en sus carreras, en sus familias, que no se habían dado cuenta de cuánto la estaban dejando atrás. Las excusas que habían usado para justificar su ausencia ahora les parecían vacías y frívolas. ¿Cómo pudieron haber dejado que la mujer que los amó sin condiciones pasara sus últimos años en soledad? Pero también, en medio de esa culpa, encontraron una nueva comprensión. Su madre, a pesar de todo, los perdonaba. En lugar de guardar rencor, les había dejado un legado de amor y perdón que, para ellos, era más poderoso que cualquier reproche. Y eso los hizo reflexionar sobre sus propias vidas, sobre el tipo de personas que querían ser. Rosa les había enseñado, incluso en su partida, una lección que cambiaría la forma en que veían las relaciones, el tiempo y el amor. La carta de Rosa no solo fue un mensaje de despedida. Fue un catalizador que los impulsó a cambiar. Los hijos, que hasta ese momento se habían distanciado unos de otros y de sus propias familias, comenzaron a reunirse más a menudo. La carta les recordó lo efímera que es la vida, lo fácil que es dar por sentado a las personas que amamos. Y, sobre todo, les enseñó que nunca es tarde para rectificar, para reconectar con aquellos que realmente importan. El amor de una madre no conoce barreras, escribió Rosa, y esas palabras se quedaron grabadas en sus corazones. Decidieron que, a partir de ese momento, vivirían de acuerdo a esa lección. Empezaron a pasar más tiempo con sus propias familias, a valorar más las pequeñas cosas, y a estar presentes para aquellos que los necesitaban, tal como Rosa siempre había estado presente para ellos. Los hijos de Rosa, aunque profundamente afectados por su partida, también se sintieron bendecidos por haber recibido su último mensaje. Esa carta no solo los reconectó con los recuerdos de su madre, sino que también los hizo comprender el valor del amor y el perdón. La historia de Rosa, su vida de sacrificio y devoción, y su última lección, se convirtieron en una guía para ellos, y también para sus propios hijos. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, pero algo había cambiado en ellos. La lección de Rosa no se desvaneció con el paso de los años. Al contrario, se convirtió en un faro que los iluminaba en sus momentos de duda, en los días difíciles, y en los momentos en los que tenían que decidir entre las obligaciones diarias y el tiempo para quienes más amaban. Porque sabían, gracias a su madre,
que el amor verdadero no exige nada, pero lo da todo. Rosa ya no estaba físicamente con ellos, pero su presencia seguía viva. En cada reunión familiar, en cada momento en que sus hijos se abrazaban, en cada instante de cariño compartido con sus propias familias, Rosa estaba allí. El amor que les había dado durante toda su vida, y que les había recordado en su carta final, seguía latiendo en sus corazones. El legado de Rosa no era material, no era una herencia económica o una gran fortuna. Era algo mucho más valioso, una lección sobre el amor incondicional, el perdón, y la importancia de estar presente para aquellos a quienes amamos. Y así, a través de sus palabras, de su amor y de su sacrificio, Rosa nunca fue realmente olvidada. Vivía en cada acto de amor que sus hijos y sus nietos realizaban, en cada gesto de perdón, en cada abrazo sincero. Porque, al final, el amor que damos es el único legado que perdura. Y el amor de Rosa, ese amor que nunca exigió nada pero lo dio todo, viviría para siempre en los corazones de quienes la conocieron y la amaron. El tiempo, implacable como siempre, avanzó sin detenerse. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Pero aunque el mundo seguía girando, el legado de Rosa permanecía inmutable en el corazón de sus hijos. Aquella carta, escrita con el puño y letra de su madre, había sido mucho más que un simple mensaje de despedida. Había sido un recordatorio profundo de las cosas verdaderamente importantes en la vida. Cosas que, en la vorágine del día a día, ellos habían olvidado. Cada uno de sus hijos, tocado de una manera única por las palabras de su madre, experimentó un cambio profundo en su vida. Algunos de ellos, que antes se habían distanciado entre sí, comenzaron a reunirse con más frecuencia, a compartir más tiempo juntos, y a cultivar el amor fraternal que habían dejado de lado. Se dieron cuenta de que la familia no es algo garantizado, que los lazos de sangre necesitan ser nutridos, y que el tiempo compartido es un regalo que nunca se debe dar por sentado. El sobre que contenía la carta de Rosa nunca fue guardado en un cajón, ni olvidado en una caja polvorienta. Al contrario, se convirtió en un objeto de profundo valor emocional, y en cada reunión familiar, era sacado y leído una y otra vez. Con el paso del tiempo, las palabras de Rosa adquirieron una dimensión casi sagrada, un recordatorio constante de su amor incondicional y de las lecciones que, incluso en su ausencia física, seguía impartiendo a sus hijos y nietos. El amor no se mide por el tiempo que pasamos juntos, sino por la huella que dejamos en los corazones de los demás, decía Rosa en una de las líneas más recordadas de la carta. Y esas palabras resonaban especialmente en los momentos difíciles, en los días en que la vida parecía demasiado abrumadora, o cuando las distancias físicas y emocionales entre la familia amenazaban con volver a crecer. Los hijos de Rosa, con el paso de los años, comenzaron a transmitir las enseñanzas de su madre a sus propios hijos. Los nietos de Rosa, aunque no habían compartido tanto tiempo con ella, crecieron escuchando las historias de su abuela, de su fortaleza, de su sacrificio, pero sobre todo, de su inquebrantable capacidad para amar. La carta de Rosa, leída en voz alta durante las reuniones familiares, se convirtió en un símbolo de unidad y un faro de luz para las generaciones más jóvenes. Los nietos, al escuchar las palabras de su abuela, comenzaron a comprender el valor de la familia, el poder del perdón y la importancia de estar presentes para los seres queridos. Y en esos momentos, aunque Rosa ya no estuviera físicamente entre ellos, su presencia se sentía más viva que nunca. Su legado no era solo para sus hijos, sino también para sus nietos y los hijos que ellos tendrían algún día. De esta manera, el amor y las enseñanzas de Rosa se transmitieron como una herencia emocional, más valiosa que cualquier bien material. Los hijos de Rosa, ahora en la etapa de sus propias vidas en la que estaban entrando en la vejez, seguían viviendo bajo la sombra protectora de las palabras de su madre. Algunos de ellos, que antes estaban distantes de sus propios hijos, habían aprendido a dar prioridad a las relaciones familiares. Comenzaron a valorar los pequeños momentos, las conversaciones en la mesa, las risas compartidas y los abrazos sinceros. Comprendieron, finalmente, lo que su madre siempre había sabido, que al final, el amor y la familia son lo único que realmente perdura. El hijo mayor de Rosa,
quien alguna vez había sido el más distante, empezó a hacer las paces con su pasado. Las palabras de su madre lo impulsaron a reconectar con sus propios hijos y nietos. Comenzó a pasar más tiempo con ellos, dejando de lado las responsabilidades laborales que tanto lo habían consumido. Comprendió que, al igual que él había perdido tiempo con su madre, no quería cometer el mismo error con su descendencia. Y así, en cada abrazo que daba, en cada conversación que compartía con su familia, sentía la presencia de Rosa, como si ella lo estuviera guiando desde otro lugar. El legado de Rosa no solo fue una guía en los momentos felices, sino también en los momentos más oscuros. Cuando la vida golpeaba a la familia con dificultades, ya fuera una pérdida, una enfermedad o una crisis, las palabras de Rosa resurgían como un faro de esperanza. El recuerdo de su fortaleza, de su capacidad para perdonar y de su amor incondicional, les daba la fuerza para seguir adelante, para unirse en lugar de separarse, y para recordar que, al final, lo único que realmente importa es el amor que compartimos con los demás. En momentos de duda, cuando alguno de sus hijos o nietos se encontraba en una encrucijada personal, la carta de Rosa se sacaba de su lugar especial y se leía una vez más. Sus palabras, que habían sido escritas con tanto amor y sabiduría, tenían el poder de consolar, de guiar y de inspirar. Y así, la voz de Rosa, a pesar de que ya no estaba presente físicamente, seguía resonando en las decisiones que sus hijos y nietos tomaban cada día. Aunque Rosa ya no caminaba entre ellos, su presencia estaba viva en cada acto de amor que sus hijos y nietos realizaban. En cada reconciliación familiar, en cada abrazo dado después de una larga separación, en cada gesto de amabilidad y perdón, Rosa estaba allí. Su legado no era tangible, no era algo que se pudiera tocar o ver, pero se sentía, profundamente, en el corazón de cada uno de los miembros de su familia. Rosa había dejado este mundo con la certeza de que el amor que había sembrado en sus hijos daría frutos, y así fue. Aunque su cuerpo se había ido, su espíritu vivía en cada sonrisa, en cada lágrima compartida, en cada esfuerzo por mantener la familia unida. Y de esa manera, Rosa se convirtió en un símbolo eterno del poder transformador del amor incondicional. En las reuniones familiares, cuando los hijos de Rosa se sentaban a la mesa, solían dejar un lugar vacío. No porque estuviera realmente vacío, sino porque sabían que, de alguna manera, ella seguía estando con ellos. En cada brindis, en cada comida compartida, el espíritu de Rosa era celebrado, y su historia de amor, sacrificio y perdón se transmitía de una generación a otra. Al final, Rosa no solo dejó una carta. Dejó un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo en este mundo. Su historia, su amor y su capacidad de perdonar se convirtieron en la guía para sus hijos y nietos, y en una lección que resonaría por generaciones. Y así, Rosa, una madre que vivió en la sombra del olvido durante sus últimos años, se transformó en un faro de amor eterno que iluminaba el camino de quienes la amaron. Porque al final, el amor que damos es el único legado que realmente permanece. Y el amor de Rosa, un amor que no exigió nada, pero lo dio todo, viviría para siempre en los corazones de quienes la conocieron y la amaron. Y ese, el amor incondicional y desinteresado, es el regalo más grande que una persona puede dejar atrás. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que nos recuerdan la belleza de la vida. ¿Qué harías tú en una situación así? Déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.